Hola a todos, soy Pastor Timoteo Otto de la Iglesia Luterana Monte de los Olivos. Bienvenidos a nuestro devocional de la semana pasada en la Palabra de Dios. Que Dios nos bendiga con su santa palabra. ¿No es cierto que es muy difícil convencerle a una persona de que está mal si esta persona está muy convencida de su opinión? Puede que se trata de la política. Por ejemplo, si una persona ha sido republicano por toda la vida, es difícil convencerle de que está mal. Es difícil cambiarlo para que sea demócrata y viceversa. O si alguien ha sido aficionado del fútbol de la Liga Mexicana y por toda la vida ha sido fanático de las Chivas de Guadalajara, sería muy difícil convencerle a empezar a ser aficionado de América, por ejemplo. O si alguien es dueño de un negocio y por toda la vida ha creído en cierta manera de manejar su negocio, sería muy difícil convencerle a cambiar su forma de pensar. Así somos como humanos. Estamos muy, vamos a poner, comprometidos a nuestras opiniones. En este momento de nuestra historia aquí en los Estados Unidos, estamos en tiempos muy difíciles. La pandemia, pero ahora por la tragedia que sucedió hace unos días, George Floyd, una persona fue víctima y fue matada a manos de la policía en el estado de Minnesota. Y desde entonces han habido opiniones muy fuertes. Hay personas que no creen que sea correcto que la gente haga protestas. Y si tú tratas de convencerle a una persona que tiene esta opinión fuerte de que está mal, pues es difícil. O hay personas que piensan que tienen el derecho de saquear tiendas y causar vandalismo y violencia para llamar la atención a la policía y al gobierno. Y si una persona se deja llevar y está en el proceso de saquear una tienda, sería difícil convencerle a esta persona de que está mal. Mis hermanos, la Biblia dice que Dios, el Espíritu Santo, tiene el trabajo de convencer a la gente de estar mal. Pero no en cuanto a la política o la manera de manejar un negocio o los deportes o cómo uno siente cuando hay una tragedia como esta. Nos convence de que estamos mal en cuanto a las cosas más importantes de todas. Nos convence de nuestro error en cuanto a las cosas espirituales. Okay. Y notamos que dice que convence el mundo entero. Todos necesitamos, todo el mundo. El Espíritu Santo nos convence de que estamos mal. No importa el color de la piel, no importa la nacionalidad de uno, ni de la clase social. Todos necesitamos de Dios, porque por naturaleza estamos mal cuando se trata de las cosas más importantes. Y la primera cosa que dice aquí, el Consolador, cuando Él venga, no convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. Si por naturaleza el ser humano no entiende la gravedad de sus pecados. Tal vez digamos, no soy perfecto, pero no comprendemos la gravedad y la seriedad de nuestros pecados. Estamos mal en eso. Y Dios, el Espíritu Santo, mediante su palabra, viene y nos convence de que estamos mal en cuanto a eso. Pero no para que digamos, sí, mira ese, él está muy mal. O mira el pecado de aquel, sí, él está muy mal. No, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos hace reflexionar y examinarnos a nosotros mismos. Y no basando nuestras opiniones en nuestra propia filosofía o ideología o opiniones, sino viendo lo que es pecado y lo que no es pecado según lo que dice la santa palabra de Dios, mis hermanos. Y cuando lo hacemos, el Espíritu Santo viene a nosotros mediante la palabra y entendemos entonces
que somos pecadores y que nuestros pecados han ofendido a Dios y nos han separado de Dios. Y comprendemos mediante la Santa Palabra que por nuestros pecados nosotros merecemos el justo castigo de Dios, de la muerte y del infierno. Entonces el Espíritu Santo nos convence de esto y nos arrepentimos, confesamos estos pecados de rodillas ante Dios. La segunda cosa que el Espíritu Santo nos convence de que estamos mal en cuanto a eso es la justicia. Estamos escuchando mucho de justicia en las noticias de la gente en la calle. Todo el mundo está hablando de justicia. Necesitamos justicia, pero la Biblia aquí no está hablando de justicia terrenal o justicia entre la gente, o la justicia que debe de tener el gobierno, ¿verdad? Estas cosas son buenas y son bendiciones. Nunca las vamos a tener perfectamente aquí en este mundo porque es un mundo lleno de pecado. Pero aquí la Biblia está hablando de una justicia mucho más importante, la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Mira, para entrar en el cielo, el ser humano tiene que quedar justo ante Dios. Y el ser humano está en error en cuanto a esto por naturaleza, porque el ser humano piensa que puede quedar justo por su propia cuenta. Pensamos erróneamente que podemos hacer suficientes buenas obras como para quedar bien con Dios y entrar en el cielo. Se mira y se escucha esto en casi cada funeral. Allí está el difunto y la gente comenta allí en el servicio, dicen cosas como, pues esta persona está en un mejor lugar porque era tan buena persona o ha hecho tantas buenas cosas en la vida. Es completamente equivocado eso. Jamás podríamos hacer nada como para merecer la entrada al cielo. Y la Biblia nos convence, el Espíritu Santo mediante la palabra nos convence de esto. Nadie quedará justo en los ojos de Dios por hacer las obras que exige la ley, nos dice en la palabra. Más bien dice, el justo por su fe vivirá. Esta justicia, esta perfección, esta limpieza que necesitamos para entrar en el cielo no es algo que podemos hacer nosotros, sino es algo que hizo Jesús. Él vivió una vida perfecta. Nunca pecó. Y luego dio su vida en la cruz, derramando su sangre. Y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros mediante la palabra y obra esta fe en nosotros y creemos en Cristo, quedamos justos ante Dios, cubiertos con la justicia de Cristo, lavados en su sangre. Las puertas del cielo están abiertas. Esto es mucho más importante que cualquier justicia aquí en la tierra. También dice que el Espíritu Santo nos convence de nuestro error en cuanto al pecado, la justicia y el juicio, ¿verdad? El juicio. Se escucha mucho de juicio en estos días, en las noticias, en la calle, en las peluquerías, todo el mundo hablando de juicio y todo el mundo juzgando a otros, ¿verdad? Todo el mundo está juzgando a los demás. Pero a veces nos olvidamos del que tiene la última palabra y del que está encargado. Y no es la Corte Suprema, y no es el presidente, ni es ningún gobernador. Estamos hablando del último juez, de Jesús. Él juzgará en el día final cuando venga, o cuando la persona muera. La Biblia dice, el hombre, el ser humano está destinado a morir y ser juzgado. Dios es el último juez. Todos somos responsables por nuestras acciones. Y todos seremos juzgados. Y Dios nos mandará o al cielo o al infierno para siempre. Y todos merecemos el infierno porque todos hemos pecado. Hay una sola salida y este es Jesús. Hablamos de esto, la justicia de Cristo. Tenemos que quedar justos y en Cristo, mediante la fe en Él, quedamos justos. Uno puede escapar la justicia de los hombres, pero no podemos escapar la justicia de Dios. Pero mediante la fe en Jesús, esta es la salida. Por la fe en Jesús, este día de juicio, cuando Cristo venga en gloria, será el día de victoria, cuando nos lleve a su lado para que estemos con Él para siempre en el cielo. Mis hermanos, estamos en tiempos bien difíciles ahora. Y desanima a uno cuando uno mira las noticias, cuando uno escucha lo que está pasando. Más que nunca
Lo que este mundo necesita es Dios, el Espíritu Santo, que viene a los hombres mediante la palabra de Dios. Porque mediante la palabra el Espíritu Santo nos dirige a Cristo. Y en Jesús, y solo en Jesús, hay paz. Paz verdadera. Y no estoy hablando de paz entre comunidades o paz entre la policía y la comunidad o entre naciones o familias. Estamos hablando de la paz más importante entre Dios Santo y el pecador. Y Cristo ha establecido esta paz. Somos reconciliados en su sangre. En Él tenemos paz. Y solo en Jesús hay sanación. Y no estoy hablando de sanación de una pandemia o de un virus. Estoy hablando de la sanación interior, de la salvación del pecado. Y en Cristo tenemos esto. Y solo en Jesús hay esperanza. No esperanza de una vida mejor, sino la esperanza de la vida eterna que tenemos en Cristo por su crucifixión y resurrección. Y solo en Jesús hay cambio. Solo en Jesús hay cambio verdadero, porque uno por uno Jesús viene y nos cambia para que los creyentes amemos como Él nos ama y perdonemos como Él nos ha perdonado. Mis hermanos, en este tiempo y siempre vayan a la palabra y el Espíritu Santo obrará en ti y te convencerá de lo más importante y te llevará a Cristo, tu Salvador. Un anuncio más, mis hermanos. Tenemos la buena noticia de que en este domingo que viene, el 7 de junio, vamos a comenzar de nuevo a tener misas con personas. Las misas en español, los servicios serán los domingos, a las 11:30 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Vamos a practicar distanciamiento social. No vamos a saludar de la mano ni con el abrazo. Todavía no está permitido eso. Los doctores están recomendando que esperemos todavía. Pero lo más importante es que vamos a estar al pie de la cruz de Cristo, escuchando su palabra. Si gusta asistir a una de estas servicios, a una de estas misas, llámame con confianza. Mi número es 702-969-7911. Sería un placer tenerlos con nosotros a escuchar su palabra. Que Dios les bendiga a todos.